Hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano, saludos a todos. La foto que ven detrás mía es una foto que tomé en un día hace 3, 4 días, un día de lluvia. Por eso ven ese color gris del cielo y bueno, hay un contraste entre el verde y el gris. Miren, hoy les quiero hablar de algo que yo no creo que muchos de ustedes conozcan y bueno, yo estoy aquí para informarles de todo esto. He encontrado un artículo en el Israel Hayom que habla, es un artículo que lo escribe el señor Dror Eyal, que fue en el pasado embajador de Israel en Italia. Es muy interesante y le voy a explicar el porqué. Él comenta que solo hubo un holocausto. Si lo que nuestros rehenes, él comenta, están viviendo en el cautiverio de Hamás es un holocausto, ¿qué haremos cuando estemos expuestos a un horror mayor? Dios no lo quiera. ¿De dónde sacaremos palabras adicionales para contener tal maldad? El domingo, mi hija Ivría emprenderá el viaje escolar a Polonia. Durante su viaje visitará el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y completará un círculo. Ese círculo es la descendencia de cuarta generación de una superviviente de Auschwitz que fue su bisabuela Lea. Les explico. En el último año de lo que se conoce en España como bachillerato o en el mundo latino, que es el último año de la escuela y después se pasa a la universidad. Aquí en Israel todos los colegios organizan un viaje en esta fecha a los campos de exterminio, en especial a Auschwitz. Ellos van con profesores, van con psicólogos, van con supervivientes que estuvieron en esos campos, trabajadores sociales, y la idea es explicarles qué pasó ahí. Eso no es de ninguna forma meterles un odio en el cuerpo, sino que lo que se les explica es qué es lo que pasó y que nunca olviden lo que pasó ahí. Es por esto que este señor, el embajador, está hablando sobre su hija que va a hacer ese viaje. Entonces dice que el pasado sábado, cuando aparecieron las demacradas figuras de Eri Sharabi, Oed Ben-Ami y Or Levi tras su liberación del cautiverio de Hamas, comenzaron las comparaciones con los musulmanes, los prisioneros de los campos de concentración, eh, que llegaron al borde de la muerte por inanición, aquellos muertos vivientes que parecían esqueletos andantes. La comparación no terminó ahí. Inmediatamente después, como es habitual en nuestro discurso, el debate público pasó rápidamente a descubrir lo que les estaba sucediendo a nuestros rehenes en Gaza como un holocausto. El hebreo es una lengua antigua y tenemos una gran cantidad de palabras para descubrir el horror y el desastre, el tormento y la tortura, la crueldad y la violencia, los abusos monstruosos, la villanía y la barbarie, el mal y la perseveridad de nuestros hermanos que soportaron bajo el control de esa gente malvada. ¿Y qué debo decirle a mi hija? Que si quiere entender lo que pasó en Auschwitz, debe mirar los rostros de los tres sobrevivientes del cautiverio. Qué gran reproducción de la mayor catástrofe en la historia de nuestro pueblo. Si lo que nuestros rehenes están experimentando en cautiverio de Hamas es un holocausto,
¿Qué haremos cuando nos veamos expuestos a un horror mayor? Dios no lo quiera. ¿De dónde sacaremos palabras adicionales para contener tanta maldad? Pero Ivría ya había mencionado que la comparación también le molestaba mucho. Le dije que la negación del holocausto comenzó con cuestionar su singularidad, colocándolo en un continuo similar a otras catástrofes y casos de genocidio. Todos sufren, decían, ¿y cuál es la diferencia entre un asesinato y otro? Así fue como buscaron negar la particularidad del holocausto y convertirlo en un asunto universal similar a otros desastres. No fue casualidad que quienes trabajaron para despojar al holocausto de su singularidad acusaron a Israel de un comportamiento similar hacia los árabes palestinos. Los hechos fueron la luz, la guía para los acusadores, sino más bien el deseo de vincular la existencia de Israel con un mal comportamiento moral y de ese modo negar la justificación para su establecimiento. De la misma comunidad intelectual que negó la singularidad del holocausto, surgieron algunos que justificaron moralmente el ataque de Hamás, afirmando que los judíos oprimieron a los palestinos y ahora, sin saberlo, cometemos una comparación similar. Cuando llegues a Auschwitz, hija mía, recuerda que ese lugar era diferente a todos los lugares de la historia del mal mundial. Fue otro planeta. Por primera vez en la historia, el mal apareció en su forma más destilada y refinada como un fin en sí mismo. Las criaturas de ese planeta, incluidos los musulmanes, no tenían nombres ni no tenían rostros, solo tenían números. Cargaban con la culpa colectiva de ser hijos e hijas de un pueblo que dio al mundo más de lo que cualquier otro colectivo había aportado. No había ningún precedente histórico del Holocausto, ni ninguna razón que lo predijera en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Una nación entera, tal vez la más moderna de su tiempo, con sus instituciones políticas, jurídicas y científicas, su ejército y su aparato de seguridad, se unió a la mayoría de sus ciudadanos para eliminar a todos los judíos del mundo, incluso aquellos que tuvieron un rastro de sangre judía, aunque hubieran vivido durante generaciones como cristianos. Incluso el último año de la guerra, cuando la derrota de la Alemania nazi era solo cuestión de tiempo y el frente alemán estaba desesperado por comida, equipo y municiones, los nazis prefirieron utilizar los pocos trenes que todavía funcionaban en Europa para enviar a 500.000 de judíos húngaros a los campos de exterminio. Existe algo así, hija mía, que se llama devoción al mal. En uno de aquellos vagones de ganado enviados a Auschwitz iba tu bisabuela Lea. El holocausto fue único también por la total ausencia de cualquier interés o razón lógica, incluso una razón criminal para querer matar a todos los judíos. A diferencia de la gran mayoría de los crímenes, incluso los crímenes contra la humanidad, el asesinato de judíos no trajo ningún beneficio a los nazis, ni ningún beneficio tangible. Todo lo contrario. Los judíos eran carne de la Alemania moderna, de su cultura, vida científica, económica, industria y política. Su eliminación equivalió a un suicidio cultural para la sociedad alemana. El pueblo judío dio al mundo los 10 mandamientos, incluido el sexto mandamiento: no matarás. Puede explicarse en una cultura sin Dios
¿Y por qué el asesinato es un mal absoluto? ¿Y por qué está prohibido siempre en todas las circunstancias, independientemente de la religión, la raza, el género y el estatus? El asesinato de una persona sin hogar, por ejemplo, que no tiene pariente, ni nadie que llore su desaparición, no tiene importancia para nadie en el mundo. Sin embargo, este mandamiento, no mates, es claro en el nivel básico de la moralidad humana. Colocar este mandamiento a la cabeza de los mandamientos sociales entre el hombre y su prójimo, en los 10 mandamientos tenía como objetivo fijar su lugar como un imperativo moral categórico más allá de toda apelación o reflexión. El asesinato es asesinato, pero no matarás no es no matarás, a pesar de que la mayoría de las traducciones equiparan el significado no matarás como un error. La Torá distingue entre matar y asesinar. A veces se ordena matar, por ejemplo, a nuestros enemigos que amenazan nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. ¿Quién prefiere lavarse las manos y no ensuciarse matando a quienes buscan vida? No es más moral. Todo lo contrario. Cuando estés allí, hija mía, en el corazón de lo que fue el mayor infierno humano de la historia, recuerda que el Estado de Israel se estableció no gracias al holocausto, sino a pesar del holocausto. El holocausto fue el máximo intento de expulsarnos del mundo y de paso de detener el proceso histórico del retorno de los judíos a Sion, como predijeron nuestros profetas. Y cuando fracasaron, continuaron con las guerras contra el Estado judío hasta el 7 de octubre. La Carta de Hamás, el documento funcional de la organización terrorista, contiene dos principios: el compromiso total con la destrucción de Israel y el compromiso total con la matanza de judíos donde quiera que se encuentre. Este es un documento similar en espíritu al libro que Hitler publicó en el siglo pasado. Contra este mal planteamos nuestro compromiso histórico de continuar con el legado de nuestro pueblo y luchar sin concesiones contra quienes buscan nuestra vida. Esta guerra de Génesis que se nos impuso en Simchat Torah, o sea, el 7 de octubre, no ha terminado. Jamás sigue en pie y se nos ha ordenado erradicar este mal del mundo y enseñarle las leyes para eliminar la levadura. Quédate en el corazón de estas tinieblas y jura nunca más. En primer lugar, nunca más huiremos ni nos esconderemos de nuestros perseguidores, sino que devolveremos la batalla por batalla y los destruiremos. Y en segundo lugar, nunca más nos exiliaremos vagando de un país a otro, sujetos a los caprichos de los gobernantes y de una turba incitada. De allí, de las cenizas de los crematorios, tu bisabuela se levantó y ascendió a la tierra de Israel y junto con ella un pueblo entero resucitó de sus tumbas y renovó sus días como antaño en su antigua patria. Y si superamos el mayor trauma de la historia, somos verdaderamente un pueblo eterno. Hemos luchado con Dios y con los hombres y hemos prevalecido. Con la ayuda de Dios también superaremos los desafíos existenciales que tenemos por delante. Entonces, repite las palabras inmortales de nuestro profeta Ezequiel, quien con los ojos de su mente vio el valle de la muerte de Auschwitz, con sus huesos secos y ante la desesperación de su generación, resolvió el enigma para ellos y para nosotros. He aquí que yo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré y os traeré a la tierra de Israel.
y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haréis reposar en nuestra propia tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Regresar en paz. Mire, sé que son palabras emocionantes, pero el concepto, el concepto de lo que les acabo de leer, el concepto básico es ese viaje que esta cría va a realizar al campo de no sola, sino con toda su clase y con muchos otros alumnos de las escuelas en Israel. Y ese es el concepto, el saber que sepan qué es lo que pasó, que nunca olviden lo que pasó en ese holocausto, para que cuando tengan que coger un arma, sepan qué es lo que están defendiendo, sepan lo que dejaron atrás los 6 millones de judíos que cayeron atrás. Y por último, les quiero, hoy ya saben que se han liberado otros 3 rehenes, en parte no en tan mal estado como estuvieron los del sábado pasado, que por cierto, si ustedes hacen cuenta, hasta que nosotros liberemos todos los rehenes que hay ahí, si hacen cuenta, hay 70 y pico, 78, eh, estaremos medio año para liberar a todos estos rehenes, tanto vivos como muertos. ¿Les parece lógico? No, pero esta es la forma que tiene jamás de devolverse otra vez a lo que ellos piensan, de volver a ser el jamás que eran antes, de volver a rearmarse. eh, y nosotros de alguna forma los estamos dejando. Perdónenme, yo lo veo de esa forma. Por cierto, en el Jerusalem Post, el señor Trump critica a Hamas en el escenario central del evento de propaganda, como ya han visto hoy. Entre las pancartas impresas en inglés, en hebreo y árabe, se encuentra la frase "no hay migración excepto a Jerusalén". Eso es lo que ustedes han visto. No sé si estaba escrito en inglés también. Una probable referencia a los planes de reubicación de Trump. Jamás publicó una indirecta no tan sutil contra el presidente estadounidense Donald Trump en el escenario de Han Yunis, donde jamás liberó a 3 rehenes este sábado. Entre las pancartas impresas en inglés, hebreo y árabe se encuentra la frase "no hay inmigración excepto a Jerusalén". Una probable referencia, como ya he dicho, a Trump. Trump anunció previamente el controvertido plan de reasentar a los habitantes de Gaza en Jordania y Egipto, un plan fuertemente rechazado por el mundo árabe. Entre otros lemas de las pancartas que ustedes han visto ahí, se encontraba "cruzamos rápidamente", una referencia a la invasión de Hamas el 7 de octubre de 2023. El grupo terrorista rompió un alto el fuego existente e irrumpió en el sur de Israel, donde masacró a unas 1.200 personas y secuestró a más de 250. Debajo del texto sobre la invasión aparecen los nombres y las imágenes de las ciudades israelíes invadidas durante la masacre, con el logotipo del triángulo de Hamás. Oh Jerusalén, da testimonio, somos tus soldados, dice la pancarta. Los carteles también presentan imágenes de los dirigentes de Hamás eliminados. Las operaciones de propaganda de Hamás. Hamás ha utilizado liberaciones de rehenes anteriores para organizar ceremonias de propaganda, según un análisis de Seth Franzman del Jerusalem Post, obligando a los cautivos liberados a caminar frente a multitudes de Gaza que los abuchean. Aunque jamás ha aprovechado la oportunidad para exhibir su armamento y su supuesta popularidad en la Franja de Gaza, tanto Israel como la Cruz Roja
ahora de pronto se despierta la Cruz Roja, han advertido que los actos de propaganda se realizan a expensas de la seguridad de los rehenes. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que estaba cada vez más preocupado, ahora están preocupados por las condiciones que rodean la liberación de rehenes la semana pasada. La Cruz Roja afirmó que había expresado reiteradamente, tanto en declaraciones privadas como públicas, su preocupación por las ceremonias de liberación de rehenes y la asistencia masiva a las mismas en Gaza, argumentando que la liberación debería ser digna y privada. Ahora de pronto estos señores de la Cruz Roja hablan de una liberación digna y privada. La Cruz Roja está, eso es lo que comentan ellos, está dispuesta a facilitar más operaciones de liberación como intermediario humanitario en los próximos días y semanas, afirmó esta organización. El acuerdo puede realizarse con más operaciones de liberación. En fin, me parece todo esto tan hipócrita, tan absurdo, de que venga ahora a poner la primera palabra a la Cruz Roja de que está preocupada por la situación y cómo abuchean a los rehenes. Me parece completamente absurdo todo esto. En fin, eh, esto es lo que hemos pasado el día de hoy. Eh, Gracias a Dios que estas personas están de vuelta en Gaza y hemos vuelto a sufrir la humillación de Hamas. En fin, nada más por el día de hoy. Si ustedes quieren ver este vídeo, está en mi canal, que es Marcos Barchilón. Acudan allí y podrán encontrar el vídeo y si se quieren suscribir, tanto mejor. Mi nombre, les saludo, que tengan un feliz fin de semana. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.